Comienza FH Almería Radio, el informativo diario para triunfar en agricultura. Muy buenas a todos, reciban un cordial saludo por parte de Luis Aracho dándoles la bienvenida a FH Almería Radio, el programa que te trae todas las noticias de la actualidad agrícola aquí en Radio Marcador. Y ya saben que nos están escuchando en el 92.1 de la capital almeriense, en el 99.7 de Poniente y Campo de Níjar. Quizá nos estén escuchando a través de la emisión en directo en la página web de Radio Marcador Almería, en el .com, donde pueden escuchar, si tienen internet, la emisión en directo de Radio Marcador en cualquier momento y en cualquier lugar, al igual que pueden escuchar nuestros podcasts en YouTube y en Spotify, donde tecleando FH Almería Radio tienen todos los programas numerados con su fecha y con un título donde resume el programa, o sea, el tema que se ha tratado en cada programa. Hoy es miércoles, es día 7 de mayo y también hoy tenemos un montón de temas que abordar. Son temas que hemos ido tratando, vamos a decir, capítulo a capítulo durante la semana y que merece la pena que sigamos analizando. Por ejemplo, continúa la polémica en torno a esa rebaja o no rebaja de los módulos del IRPF para el año 2024. Tanto la Junta de Andalucía como el Ayuntamiento de Ejido han desmentido a la subdelegación de gobierno y han demostrado que efectivamente se pidió esa rebaja en los módulos y que el subdelegado José María Martín mintió cuando dijo que la Junta de Andalucía ni siquiera había pedido esa rebaja, ¿no? Parece ser que al final sí que puede que sea un asunto más político que un asunto técnico. Pues vamos a analizar en un ratito con José Antonio Gutiérrez los motivos que pueden haber llevado a que finalmente parece que no va a llegar esa rebaja de los módulos, o por lo menos es la situación en la que estamos hoy, como digo, 7 de mayo, pero no es el único tema del que vamos a hablar. Lo estuvimos hablando también ayer. Ha habido una reunión de consejeros de Agricultura y diferentes autoridades del Levante español para quejarse de ese recorte al trasvase Tajo Segura. Bueno, pues otro asunto político que salpica a la agricultura. Si es que no asamos y ya pringamos, pero no es el único tema. También lo estuvimos comentando ayer, no sé si nos va a dar tiempo a comentarlo, pero lo tenemos pendiente. Vox Almería ha estado denunciando que las reservas de agua para el Levante almeriense están pasando por un mal momento. Tenemos un sonido de Rodrigo Alonso, del portavoz de Trabajo y Campo, y también vamos a poder analizarlo hoy. Todo eso hasta las 7 de la tarde, y al final del programa vamos a tener también una invitada. Es una entrevista con María del Mar Tellez. Ella es coordinadora del proyecto Reciclan y es técnico en IFAPA, y nos va a desgranar esas jornadas que van a tener lugar el próximo viernes, día 9, donde se va a aunar la biodiversidad con el reciclaje, todo en el marco del proyecto Reciclan, que ya saben ustedes que es un proyecto del IFAPA en el que se transmiten conocimientos a los agricultores sobre alternativas a la hora de tratar los residuos vegetales. Son un montón de temas, vamos a tratar que nos quepan todos aquí en FH Almería Radio. Como siempre, ahora vamos a hacer una pausita y nos asomamos a la pizarra de precios, pero no sin antes recordar que este programa es posible gracias a nuestros amigos de Sanfelec, también de Rizwan, de Sach y Albaida, Servicios Ambientales Las Chozas y Albaida Residuos, Infoagro Exhibition y también de Singenta. Como digo, vamos a una pausa y enseguida estamos ya en la pizarra de precios. Estás escuchando FH Almería Radio en Radio Marcador.
Atención agricultor, la seguridad de tu invernadero se ha convertido en una de tus principales preocupaciones y en Sanfelec estamos empeñados en ofrecerte soluciones tecnológicas eficientes y adaptadas a tus necesidades y posibilidades. Estudiamos tu caso y te proponemos sistemas de seguridad personalizados. Ya sea un sistema de cámaras o una simple alarma, todo esto sin cuotas. Consulta con nosotros en el 643 58 70 72 y además pregúntanos por nuestro sistema patentado para el ahorro de entre un 30 y un 80% en el consumo eléctrico de motores. Riega y sulfata a la vez, ahorra en tu factura de la luz. Sanfelec, Almería, libertad y tranquilidad para ti y tu invernadero. Los pimientos Vallao Esguay Danzón han demostrado en el Tour California de Rick Zwan que rinden en todas las zonas. Y ahora plantar cara al verano tiene su recompensa. Con la promoción Planta cara al verano de Rick Zwan, llévate una sombrilla de playa de regalo. Consulta las bases en tu lugar habitual de compra y con el equipo técnico de Rick Zwan. Vallao Esguay Danzón de Rick Zwan rinden en todas las zonas. ¿Eres agricultor y estás pensando en comprar semillas? Vuelve InfoAgro Exhibition, la feria internacional de agricultura intensiva, donde podrás encontrar las empresas de semillas más importantes del sector y mucho más. InfoAgro Exhibition, del 21 al 23 de mayo de 2025 en el Palacio de Congresos de Aguadulce, Almería. Yo cultivo una variedad de tomate generativa de vigor medio, así que busco un portainjerto que arranque con fuerza y acompañe todo el ciclo, que sea uniforme, con raíces fuertes, capaz de aguantar el estrés y las temperaturas extremas. Y si además tiene resistencia intermedia al virus del rugoso, entonces sí, ahí tengo la pareja ideal para mi variedad. Pues injerta entonces con Cronosor de Syngenta. Le da al cultivo ese empuje que hace falta y además ofrece resistencia intermedia al virus del rugoso, porque cada planta se merece un buen arranque y un gran final de campaña. SAS y Albaida informan: agricultor, para adaptarnos a la normativa vigente nos vemos obligados a prohibir la descarga de matas con rafia de plástico a partir del 1 de septiembre de 2025. Usa rafias bio o retire la rafia de plástico antes de llevar las matas a la planta. Calcula tu ahorro en calculadora.gruposach.es. Cualquier duda 950104040 o 950660179. Vamos con la pizarra de Agroponiente Poniente del miércoles 7 de mayo del año 2025. Empezamos con los guisantes, que han tenido un primer corte de 1,94 y un último de 1,18. Vamos ahora con las judías. La tabella, un único corte, 2,76. La Elda empieza en 3,18 y ha terminado en 1,36. La Perona Semi ha empezado en 2,76 y ha terminado en 1,60. La Perona Roja ha empezado en 3,34 y ha terminado en 2,28. La Rastra ha empezado en 2,16 y ha terminado en 1,26. La Strike ha empezado en 4,38 y ha terminado en 2,80. La Emerite ha empezado en 3,70 y ha terminado en 1,80. Vamos ahora con los melones y empezamos por el categoría, que ha tenido un primer corte de 0,84 y un último de 0,43. El melón amarillo ha tenido un único corte de 0,29. Vamos ahora con los pepinos. El francés ha tenido un primer corte de 0,25 y un último de 0,18. El español ahora sí ha tenido un primer corte de 0,75 y un último de 0,39. El pepino Almería ha empezado en 0,34 y ha terminado en 0,23. Vamos ahora con los calabacines. El fino ha tenido un primer corte de 0,27 y un último de 0,12. El gordo ha tenido un primer corte de 0,27 y un último de 0,11. El calabacín blanco ha tenido un único corte, 1,19. Vamos con las berenjenas. La rallada ha tenido un primer corte de 1,56 y un último de 0,63. La larga ha tenido un primer corte de 0,74 y un último de 0,35. Vamos ahora con el tomate liso, que ha tenido un primer corte de 0,66 y un último de 0,44. El Daniela ha tenido un primer corte de 0,88 y un último de 0,41. El tomate ramo ha tenido un primer corte de 0,20 y un último de 0,16. El tomate pera ha tenido un primer corte de 0,71 y un último de 0,51.
Y como siempre terminamos con los pimientos, empezamos con el picante rojo, que ha tenido un único corte de 1,60. El Padrón ha empezado en 2,52 y ha terminado en 2,36. El Italiano Verde ha empezado en 1,42 y ha terminado en 0,60. El Italiano Rojo ha empezado en 0,80 y ha terminado en 0,34. El Lamullo Verde ha tenido un primer corte de 1,92 y un último de 1,07. El Lamullo Rojo ha tenido un primer corte de 1,74 y un último de 0,86. El California Verde, un primer corte de 0,79 y un último de 0,69. Y por último, el Pimiento California Rojo, que ha tenido un primer corte de 0,86 y un último de 0,78. Ha sido la pizarra de Agroponiente Poniente del miércoles 7 de mayo del año 2025. Momento para el repaso a los principales argumentos de la actualidad agrícola. Lo hacemos con Carlos Gutiérrez y Roberto Gutiérrez de FH Almería. La Junta responde al delegado del Gobierno sobre la polémica de los módulos. El Ejecutivo andaluz ha lamentado que el Gobierno de España haya excluido a numerosos municipios andaluces, entre ellos El Ejido y Berja, de la reducción de los módulos del IRPF a pesar de las graves adversidades agrarias sufridas en 2024. La Consejería de Agricultura recuerda que solicitó oficialmente una rebaja fiscal del 35% para producciones agrícolas y forestales y del 50% para las ganaderas, basándose en informes técnicos que recogían daños por la dana, virus como el Trips parvispinus y otros fenómenos meteorológicos. En el caso de El Ejido, se documentó una caída del rendimiento del 17%, que se agravó al sumar otras incidencias, superando el umbral exigido para aplicar la reducción. El secretario general de Agricultura, Manuel Gómez Galera, ha advertido de que esta exclusión supone un duro golpe para miles de agricultores del poniente almeriense que deberán tributar por rendimientos que no se corresponden con la realidad de su campaña. La Junta ha criticado que se hayan atendido otras peticiones como la apicultura o los cítricos en Comares, pero no cultivos como el brócoli o los cereales en provincias como Cádiz o Granada. Considera inaceptable que el Gobierno central haya ignorado los argumentos presentados y exige que rectifique cuanto antes, ya que se trata de una medida justa y necesaria para un sector estratégico en una situación crítica. Bueno, en unos minutos va a estar con nosotros el director de FH Almería, José Antonio Gutiérrez, y vamos a escuchar las palabras del propio alcalde de El Ejido, quien ha respondido, ¿no?, a la subdelegación de gobierno, que dijo que esto ni se había pedido, ¿no? Esa reducción para muchos municipios de Almería que han sufrido la dana ni se había pedido. Bueno, pues ya ha dicho la Junta que efectivamente se ha pedido, nos ha hecho llegar a FH Almería el documento que lo demuestra, así que no sé por qué el subdelegado de gobierno había dicho otra cosa. No creo yo que estuviera mintiendo, ¿no? Pero bueno, la ironía no se entiende en radio, así que emplazamos a los oyentes a que en unos minutos escuchen nuestro análisis aquí con José Antonio Gutiérrez. Ahora continuamos con este repaso. Crespo fija la prioridad de infraestructuras en el informe de la resiliencia del agua aprobado en el Parlamento Europeo. La eurodiputada Carmen Crespo ha intervenido en el Parlamento Europeo durante el debate sobre la estrategia de resiliencia del agua, donde ha planteado la necesidad de una planificación común en política hídrica que contemple mayor inversión, modernización y aprovechamiento integral de todos los recursos disponibles. Crespo, ponente en la sombra del informe aprobado, ha propuesto un plan europeo de infraestructura hidráulica que incluya actuaciones como embalses, interconexiones, redes de transporte de agua, depuración, desalación, uso de aguas regeneradas y modernización del regadío y redes urbanas. En su intervención también ha señalado el bajo porcentaje de reutilización de agua en Europa, solo un 2%, y ha instado a impulsar su uso en la industria y la agricultura como medida para reducir la presión sobre los acuíferos. Además, ha reclamado
reclamado que los Estados miembros cumplan con los planes hidrológicos vigentes y ejecuten las infraestructuras previstas. Crespo ha defendido que no se limite el acceso a aguas a sectores como el agrícola, destacando su papel en la soberanía alimentaria, y ha señalado la importancia de promover nuevas técnicas genómicas, digitalización y sistemas de Big Data en el ámbito hídrico. Bueno, yo creo que merece la pena ampliar la información sobre este asunto, porque a mí me llama mucho la atención, ¿no? En una Comisión Europea tan verde, ¿no?, que durante los últimos años ha defendido tanto, ¿no?, el medio ambiente, y que es capaz de dar rienda suelta a las energías renovables, como esos molinos, ¿no?, gigantes, ¿no?, de metal que están poniendo por el paisaje, pero sin embargo no son capaces de coordinar las infraestructuras hidráulicas, ¿no? A mí esto me parece que es un poco raro, ¿no? Lo que pasa es que a lo mejor ese trabajo de coordinación efectivamente requiere esfuerzo, y apostar por las renovables lo que requiere son lobistas, que en Europa haylos. Vamos con otra noticia. Asaja alerta del impacto de una reducción de jornada pensada desde la ciudad. La organización ha reiterado la necesidad de que cualquier medida relacionada con la reducción de la jornada laboral se adapte a la realidad específica del sector agrario. La organización agraria pide al gobierno un estudio riguroso previo que evalúe su impacto en el campo, donde las condiciones estructurales y laborales difieren de las del entorno urbano. Recuerdan que la actividad agraria depende del clima, las estaciones y los ciclos biológicos, y no puede ajustarse a horarios fijos. Por ello, defienden que sea la negociación colectiva la que regule la flexibilidad de estas condiciones. Además, Asaja advierte de que medidas como el registro horario obligatorio ya suponen una carga burocrática difícil de asumir, especialmente en zonas rurales sin conectividad suficiente. Consideran que la futura ley, tal y como se plantea, aumentará los costes de producción, afectando no solo a explotaciones agrarias, sino también al consumidor. El presidente de Asaja, Pedro Barato, alerta de que esta norma podría poner en riesgo la supervivencia de muchas pequeñas explotaciones. La organización recuerda que algunas de sus propuestas han sido incluidas en el dictamen del Consejo Económico y Social, y espera que también lo estén en el texto final para evitar una legislación que denuncian ignora la realidad del mundo rural. UPA pide considerar el sector de los frutos secos como motor estratégico para la economía de las comarcas del interior de Almería y Granada. Cerca de 300 agricultores participaron en la jornada organizada por UPA Almería en el marco de la Feria Terracultura, celebrada en Chiribel, donde se puso en valor el papel estratégico de la producción ecológica de frutos secos en las comarcas del interior de Almería y Granada. El encuentro contó con la presencia de representantes institucionales y del sector agrario como Manuel Gómez Galera, Francisco Martínez Arroyo, Cristóbal Cano, Jesús Cózar y Francisca Iglesias. Durante el evento se abordaron los retos del sector, como la competencia de la almendra californiana, los efectos de la sequía o la necesidad de impulsar el relevo generacional. En las distintas intervenciones se defendió la creación de una interprofesional de la almendra y se anunciaron ayudas específicas tanto de la Junta como del Ministerio para paliar las pérdidas en cultivos ecológicos y de secano. También se informó sobre la ampliación del plazo para solicitar la PAC y la reducción de módulos fiscales en varios productos agrarios. En la clausura se destacó la necesidad de proteger la agricultura familiar frente al avance de grandes multinacionales y fondos de inversión, un objetivo que se recoge en la futura Ley de Agricultura Familiar que prepara el Gobierno. Y para terminar, vamos a repasar algunas iniciativas locales. El Ayuntamiento de Almería celebrará el próximo jueves 15 de mayo en el Auditorio Maestro Padilla el 11 Plan de Consumo Infantil de Frutas, Hortalizas y Pescado, una actividad que reunirá a más de 900 escolares de 8 colegios de la capital. La iniciativa, impulsada por el concejal Juan José Segura con el apoyo de entidades como Vitas, Cajamar o Casi, busca inculcar hábitos alimentarios saludables desde la infancia mediante talleres, concursos, charlas y un desayuno con productos locales.
Durante las semanas previas, los alumnos han trabajado sobre las propiedades nutricionales de alimentos típicos de la zona y han elaborado recetas saludables que serán premiadas ese día. Por otro lado, el municipio de Dalías acogerá del 16 al 18 de julio el curso de verano de la Universidad de Almería Naturaleza y Agricultura Urbana Sostenible, que combina formación teórica con prácticas en el paraje del Arroyo de Celín. Patrocinado por el Ayuntamiento, este curso ofrecerá 3 créditos ECTS y estará dirigido a quienes deseen aprender a cultivar alimentos de forma eficiente y ecológica en entornos urbanos. El alcalde, Francisco Lirola, ha destacado la importancia de este tipo de iniciativas para consolidar a Dalías como referente en sostenibilidad, innovación y formación ambiental. Muchísimas gracias a Carlos y a Roberto por ampliarnos la información. Nosotros ahora terminamos con el parte meteorológico y el riesgo de incendios, que de momento está desaparecido de la provincia de Almería. Hoy no hemos tenido riesgo de incendios y para mañana, jueves 8, tampoco se espera riesgo de incendios en ningún punto de la geografía española, solamente en la costa gallega. No sé si es que se espera por parte de la EMET que estos días haya lluvias en todo el país, o es que se ha roto el aparato. Como estamos viviendo en una situación de caos total en España, pues ya dudo, ¿no? Pero sí que es factible que se hable de lluvias, ya que el parte meteorológico así lo muestra. Empezamos con el área metropolitana de Almería, donde para hoy daba hasta un 75% de probabilidad de precipitación, y para mañana da un 75% también, pero esta vez de tormenta. Eso sí, a partir del viernes vamos a tener cielos mucho más despejados y temperaturas que van a ir en ascenso a partir del fin de semana. Eso sí, mañana vamos a estar entre los 16 y los 23 grados y de cara al viernes bajará un gradito para luego volver a subir. Nos venimos ahora al poniente almeriense, donde para mañana hay hasta un 90% de probabilidad de tormenta. Mucho ojo todos los que estén en el poniente, porque hay gran probabilidad de tormenta. Y las temperaturas hacen prácticamente el mismo recorrido que en la capital almeriense. Mañana van a estar entre 15 y 23 y de cara al sábado van a subir un poquito. Nos vamos ahora al Levante, donde hoy ha habido gran probabilidad de tormenta y para mañana también se espera que haya tormentas, y las temperaturas están un poquito más frescas, pero también van a subir de cara al sábado. Hasta entonces vamos a estar entre los 12 y los 22-23 grados. Terminamos con el Valle de la Almanzora, donde hay un 100% de probabilidad de tormenta. Es más, para mañana jueves 8 hay alerta amarilla por precipitaciones y por tormentas. La probabilidad de lluvia va a acompañar al Valle de la Almanzora hasta por lo menos bien entrada la semana que viene. En lo que a temperaturas se refiere, también va a haber un ascenso de estas de cara al sábado día 10. Para mañana vamos a estar entre 12 y 21 y la cosa va a estar así hasta, como digo, el sábado, donde va a subir bastante la temperatura. Este ha sido nuestro repaso a la actualidad. Nosotros enseguida estamos ya con nuestro episodio de análisis. La agricultura almeriense tiene nombre propio, FH Almería Radio. Continuamos aquí en FH Almería Radio, momento para analizar todos esos temas que se nos han ido quedando en el tintero estos días o de los cuales hemos ido informando, pero que tenemos novedades, y tenemos aquí al director de FH Almería, José Antonio Gutiérrez. Una tarde más. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas.
Bueno, hemos venido siguiendo de cerca todo este asunto de la rebaja de los módulos para el IRPF del año 2024. Vamos a hacer un pequeño repaso a la situación. Se publicó la orden que anunciaba esta rebaja de los módulos y no incluía a la mayoría de municipios de Almería, cosa que sorprendía porque muchos habían sufrido esos efectos de la Dana, como por ejemplo el Ejido, que había sufrido el pedrisco, que había mermado algunas de las explotaciones, ¿no?, de la zona de Santa María del Águila y de otras zonas. Sorprendió mucho que pidiendo reducir el índice del 0,26 al 0,8 finalmente no se concediera, y tampoco esa reducción del 25%, ¿no? Cuando se escucharon las palabras del alcalde del Ejido y de las organizaciones agrarias, ellos comentaban que esto era una decisión política, y al preguntar a la subdelegación de gobierno, ellos alegaban que era una situación técnica, ¿no?, que no se había llegado a ese 30% de merma de la producción. Tenemos, incluso llegaron a decir que la propia Junta de Andalucía no había tramitado la petición porque sabían que no llegaban a ese 30%. En FH Almería, José Antonio, tenemos ya la prueba de que eso no es verdad. Pues sí, porque yo no termino de entender por cómo desde el gobierno central tienen tan poca sensibilidad con esta zona después de haber recibido el azote de aquella dana manifestada en un granizo de un diámetro de una bola de golf, ¿no?, que es muy perjudicial no solamente para los cultivos, sino para las infraestructuras agrarias, como son los invernaderos o los propios coches o la techumbre de algunos almacenes que, como sabemos, tienen claraboyas por las que tiene que entrar la luz para poder trabajar durante el día. En fin, una serie de desperfectos que provocaron unos daños económicos importantes a una zona agraria, a una provincia agraria que continuamente está pagando a Hacienda, año sí, año también, cantidades industriales de dinero por el rendimiento que se obtiene en la horticultura intensiva bajo plástico. Pero lo más vergonzoso de todo es que digan que es un criterio técnico, sin explicarte cuáles son los parámetros técnicos que se han aplicado para ese criterio, y segundo, echar balones fuera diciendo que no se ha solicitado la reducción de esos módulos, cuando días después de esa declaración por parte del gobierno, en este caso del delegado del gobierno en Almería, el José María Martín, y aparece un documento con el que se demuestra de que la Junta sí ha pedido la reducción de módulo, con lo cual eso tenía que llevar ya al cese de las actividades de este representante del gobierno en Almería. Pero claro, como últimamente en la política actual el sillón está pegado al culo, valga la expresión, pero además atornillado con una fuerza enorme, no esperemos que ocurra estas cosas. Vamos a ver, son miles y miles de agricultores que están esperando un gesto para seguir produciendo. Esa producción significa ganarse a ellos la vida y seguir pagando impuestos. Y que te pongas en contra de tus propios agricultores con gestos de esta naturaleza. Luego, claro, llegan las elecciones y tú dices, bueno, ¿cómo Almería desde la capital hasta Adra tiene un dominio absoluto del Partido Popular? ¿Qué cariño se le puede tener al Partido Socialista que está en el gobierno? No se entiende. Bueno, luego nos enteramos de otros detalles, que también te dejan así un poco con la boca abierta. Está faltando agua en Níjar, la desaladora está funcionando a ralentí, y seguimos todavía pensando si le damos agua a los regantes de Níjar o no se la damos, si arreglamos o no arreglamos. Vamos a ver, hay cosas que van antes y otras que van después. Si nos tiramos, ¿qué te digo yo? Pensando 2 meses más de la cuenta, si tenemos que darle más derechos a las personas que son transexuales. Bueno, eso no tiene tanta urgencia. Tiene la necesidad. Pero polariza.
¿sabes? Tiene la necesidad, quiero decir. El tema de los impuestos no tiene por qué polarizar. Ahora, cosas fundamentales como es el líquido elemento para poder continuar con el cultivo, eso tiene poco pensamiento. Dejar personas tiradas en un tren entre Toledo y Madrid, pues no, eso es una urgencia. Eso lo tienes que solucionar. Hay otras cosas que sí se pueden pensar. Se pueden pensar más tiempo. Que si sacamos, si recuperamos los cadáveres de la guerra civil, si no los recuperamos, después del tiempo que llevan esperando, pues bueno, pues si lo sacas un poco más tarde. Porque todo ¿no? eso polariza. A ver, si nos ponemos a debatir sobre el agua y sobre los regantes, yo creo que va a ser mucho más fácil que lleguemos a un consenso con mucha gente de ideas diferentes que si nos ponemos a debatir sobre Paracuellos, sobre la memoria histórica, que como se apela a los sentimientos, automáticamente va a haber alguien que piensa, es una mala persona porque está poniendo en derecho los derechos de los trans o de las víctimas, de los familiares o cualquier cosa. Son asuntos que polarizan. Lo que no puede ser es que la ideología política termine en retrasándolo todo. Porque lo fundamental es vivir. Y cuanto mejor vivas, mucho mejor. Lo que se ha llamado por parte de la izquierda el estado del bienestar. ¿Vale? ¿De acuerdo? Cuanto mejor estemos, mejor, ¿no? Pero tenemos que procurar estar mejor. O sea, nosotros no nos podemos cargar de derechos y no ganarnos nuestra propia vida. Porque ¿quién te da de comer? ¿Quién te da la casa donde vas a vivir? ¿Quién te proporciona tu formación? ¿Quién te proporciona tu día a día, tus necesidades diarias? ¿Quién te da ese dinero si no consigues ese dinero? Pues si encima de todo a los autónomos que dependen del agua para cultivar, para ganarse su vida, no se la das, pues lo pones un poco más difícil y no te puedes perder en ideas de partido. ¿No? En querer establecer una serie de preferencias que van después, ¿no? Y sobre todo, lo que no te puedes poner en contra de tus ciudadanos, que es lo que está pasando con mirar para otro lado cuando sabemos que una de las danas que más daño han hecho al campo almeriense fue la del pasado 28 de octubre. Y están mirando para otro lado con la colaboración de gente del PSOE que conoce muy bien lo que pasa en la agricultura de Almería, que vive en el entorno de la agricultura de Almería y sabe perfectamente lo que pasó aquella tarde-noche del 28 de octubre. Con lo cual, el castigo que se le está dando al partido que gobierna es poco para lo que se merece una vez que conoces estas cosas. Y además, lo digo, es una opinión mía, pero es que han conseguido que lo diga con cierta indignación. Porque yo pensaba que, bueno, pues que había una lucha de declaraciones entre la Junta de Andalucía, el Gobierno Central, el Ayuntamiento de Ejido, pero cuando vi el documento, yo dije, pero bueno, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Ahora ya el documento tampoco vale, porque me imagino que Pedro Sánchez en este caso, pues diría que hay que hacer una interpretación del documento. O yo qué sé. El secretario provincial de COAG Almería, Andrés Góngora, estuvo diciendo en la declaración... Al respecto, efectivamente. Sí, estuvo diciendo en la declaración que él creía que lo que hacía falta aquí era voluntad política y señalaba al Ministerio de Agricultura. Fíjate que yo... aunque esto suena bien, para decirlo en la radio, ¿no? Voluntad política, tal. Pero fíjate que yo me barrunto que no ha sido tanto así. Que yo creo que es más una cuestión de... Llega el técnico, hace los números y dice, vamos a ver, si aquí le hacemos una rebaja a los agricultores estos tal, no sé qué, no nos salen las cuentas, tal. Y yo creo que es una cuestión más recaudatoria que de voluntad política, porque que de verdad está el PSOE, de verdad está el gobierno en meterle el cuerno a los agricultores andaluces porque votan aquí y allá. Yo no lo veo tanto, ¿eh? Yo creo que es más una cuestión de recaudar. Bueno, yo creo que teníamos que aprender de los japoneses que inventaron la huelga positiva, ¿no? No sé cómo se denomina, pero era trabajar más, el voy a estar para ver a trabajar más de lo que tenías que trabajar, producir más, y eso producía también pérdidas a la empresa. Porque había una sobreproducción que no estaba comercializada en la que sí tenía que invertir dinero. Entonces, lo que tenía que hacer el campo almeriense es no manifestarse ahora. Esperar hacer esta manifestación el día que empiece la campaña electoral. Recordando esto. Es lo que tenía que ocurrir. Y a ver si de una vez por todas
ecologistas subvencionados, políticos que no ven en Almería un granero de votos, en fin, gente que actúa de esta manera, se lleve su merecido en un momento determinado, y a ver si alguien piensa, y de cuidado con la gente de Almería, que se hartan de trabajar, pero si no lo respetas, te obligan a que lo respetes. Yo te lo digo sinceramente, lo decía así, nada de manifestaciones, nos quedamos sin esto. La manifestación, ¿cuándo va a empezar la campaña electoral? Para las andaluzas, para las generales. Ahí empezamos con una manifestación, 15.000 agricultores en la Rambla Federico García Lorca de Almería, recordando el maltrato que le ha dado el gobierno al campo almeriense. No sé yo si eso no lo veo yo especialmente factible, pero sí que me gustaría escuchar las palabras del alcalde de Ejido ayer, cuando fue preguntado por nuestra compañera de FH Almería, Almudena Fernández. Fue preguntada por este asunto y le respondió lo siguiente. Asegura que la Junta ni siquiera llegó a tramitar la solicitud de la rebaja fiscal para el Ejido. Bueno, no es verdad porque está esa petición, ahí están los informes. Y lo dije además ayer en rueda de prensa, lo saben las organizaciones agrarias, no sé si el subdelegado lo omite interesadamente. El subdelegado lo que está afirmando es que la Junta de Andalucía no ha determinado un daño superior al 30% por la DANA, pero es que el informe de la Junta de Andalucía hace referencia a la DANA, hace referencia a bilosis, hace referencia a incremento de coste de producción, hace referencia a inclemencia meteorológica y hace referencia a otros extremos. Con lo cual, para el municipio de Ejido pide la rebaja fiscal al 0,08 y está en el informe de la Junta de Andalucía. Entonces, el subdelegado que no diga que yo confronto por confrontar, sino que a mí me preocupan los intereses de los agricultores de mi municipio que han sufrido daños muy considerables, y él debería estar haciendo lo mismo, en lugar de estar haciendo de palmero de lo que le dicen en el Ministerio, pues de una forma intencionada. El informe está ahí de la Junta de Andalucía, la petición está ahí. Hay una petición generalizada para Andalucía de rebaja fiscal del 0,26 al 0,14 y en particular para el municipio de Ejido al 0,08. Eso yo no me lo estoy inventando, es una realidad, y a partir de ahí el subdelegado, bueno, pues que haga el trabajo que considere él oportuno. Yo creo que él se debería trabajar en este caso por los agricultores que se han visto afectados, que son muchos, son 5.000 hectáreas y son daños muy cuantiosos. Igual que dije ayer, ¿qué hace falta ya en el municipio de Ejido? ¿Qué tiene que pasar para que exista una rebaja fiscal? Porque en el año 2014 hubo 200 hectáreas derruidas por el granizo y hubo una gran rebaja fiscal. A partir de ahí, pues si ahora con 5.000 hectáreas la Junta de Andalucía la cuantifican 4.200 y pico, más todas las inclemencias, más los costes de producción, más las virosis, el daño que ha hecho el parvispino y otros virus, pues si eso no es suficiente, yo creo que ya tiene que venir una plaga bíblica para que este gobierno tenga a bien hacer una rebaja fiscal, porque todos esos agricultores van a pagar mucho más de lo que deberían este año por el IRPF del año pasado a Hacienda. Claro, es que aquí se abre un debate muy interesante, porque el subdelegado viene a decir, oiga, es que la DANA no ha fastidiado el 30% de toda la producción. Y la Junta de Andalucía viene a decir, bueno, la DANA sola no, pero la DANA y el TRIPS y el no sé qué y el no sé qué y la sequía, eso sí. Entonces, claro, el debate es, ¿cuándo es lícito o cuándo es práctico, necesario, recomendable, deseable rebajar los impuestos? Porque habrá quien le pregunte y que te diga que siempre. En este caso, el subdelegado de gobierno dice, por una DANA como la que hemos tenido, no. Hombre, lo que no se puede hacer es una ley con trampa para que al final el que se tiene que beneficiar no pueda cumplir el requisito para que no se beneficie. Ya lo dijo Andrés Góngora, aquí hace falta voluntad política, pero lo que no hace falta es voluntad política negativa, que es lo que se está demostrando, voluntad política negativa. Y yo digo, vamos a ver, José María, ¿cómo es posible que sabiendo tú perfectamente lo que ha pasado, siendo de Ejido, conociendo perfectamente lo que han sufrido los agricultores, cómo se te ocurre ponerte de perfil o ponerte de espalda a los agricultores en este asunto? La gente, de alguna manera, pues bueno, ha tolerado lo de los refugiados en el Ejido, porque
Una vez que ya pasa el tiempo, termina la gente comprendiendo que eso de alguna manera debe ser así. Más a regañadientes, pero bueno, hay que colaborar, se colabora y son personas, ¿no? Pero ahora, en este caso, que sabemos exactamente lo que pasó aquel 28 de octubre, ¿a qué viene hacer, digamos, ponerte del lado de los tuyos? Evidentemente, porque tienes que seguir manteniendo tu puesto de subdelegado del gobierno. Tenemos un precedente de un político almeriense que también hipotecó su carrera al sanchismo, que es Indalecio Gutiérrez, y no le salió muy bien. ¿Tú crees que esto es simplemente una cuestión de hacer seguidismo del cargo? Pues hombre, yo te digo que por los casos que yo conozco, que ya llevo 40 años en prensa, pues evidentemente cuando ocurren estas cosas, a las primeras de cambio lo mismo, no te largan, pero cuando pasa un tiempo terminas cayendo. Y no se hace carrera política de esta manera, ¿eh? Yo sé que es muy complicado oponerte, o sea, hacer frente a los tuyos, y más con un cargo institucional que tiene tanta representatividad como la de ser subdelegado del gobierno, ¿no? En una provincia como Almería. Pero ojo, que se negocia bajo cuerda, de puertas para adentro, sin que nadie se entere, y se explican las cosas, y se consiguen cosas para los tuyos, y luego, si eres hábil, sabes venderlas. Eso es lo que se le pide a José María. No que salga públicamente a criticar al ministro de Agricultura o al gobierno central. Lo que se le pide es que de puertas para adentro negocie y que no venga a vender el papelito que le han mandado para que justifique que la culpa la tiene la Junta de Andalucía porque no pidió las ayudas en tiempo y forma de la DANA, cuando con otro papel se lo estampan en la cara y le dice: oye, José María, que esto no es así. Aparte, que te digo una cosa, esto le ha venido como anillo al dedo a Paco Góngora, que ya le tenía ganas de cuando lo llamó racista con la crisis de los inmigrantes, ¿no? Y evidentemente increíble esa cosa. El Paco Góngora quería demostrar que José María no estaba por Almería, estaba por el PSOE, estaba por el gobierno, estaba por el Ministerio de Agricultura, pero no por los almerienses. Y al final Paco Góngora va a terminar demostrándolo y se va a ver en una tesitura complicada el secretario general de los socialistas almerienses, que recordemos que José María se ha convertido en muy poco tiempo en un hombre de peso en un partido que tiene una larga y profunda crisis en la provincia de Almería, especialmente en la zona que va de la capital al poniente almeriense. Con lo cual es que estas cosas que se hacen, no terminas de entenderlas. ¿Cómo explicas tú a un agricultor los criterios que puede explicar José María Martín? De ninguna manera. Uh-huh. Pues se nos han quedado algunos temas en el tintero. Uno de ellos lo has nombrado, el tema del agua en el Levante almeriense. También tenemos ese recorte del trasvase Tajo Segura, pero ya va a ser para mañana, porque tenemos que dar la bienvenida ahora a nuestra invitada, a nuestra entrevista del día. Muchísimas gracias, José Antonio, por estar una tarde más con nosotros. Bueno, mañana más. Y como digo, nosotros terminamos el programa con una entrevista. La mejor agricultura está en FH Almería Radio. Continuamos aquí en FH Almería Radio y vamos a hablar de uno de los temas que más nos gustan, y es de alternativas a la hora de gestionar los residuos agrarios. Lo sabrán los oyentes más fieles, nosotros aquí siempre intentamos hablar de todas las jornadas que se organizan desde el proyecto Reciclan, que es un proyecto del centro IFAPA de La Mojonera, por el cual, bueno, pues se intenta transmitir a la industria, a los agricultores, formas alternativas de, como vengo diciendo, tratar esos residuos agrícolas. Nos ha llegado información de que el próximo día 9 de mayo va a haber otra de estas jornadas
y tenemos la suerte de tener ya al otro lado de la línea a María del Mar Tellez, que es técnica especialista y coordinadora del proyecto Reciclan en el Centro IFAPA de La Mojonera. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí otro ratito con nosotros. Ya sabéis que para nosotros es fundamental que se comente todo esto, ya que somos muy conscientes de que el tema de la gestión de los residuos pues es un tema que está de actualidad, que poco a poco se va endureciendo la normativa respecto a esto, y también somos conscientes que desde el Centro IFAPA de La Mojonera se hacen muchos esfuerzos para hacer llegar a los agricultores diferentes alternativas. Y no sé si me puedes hablar un poquito de qué es de esa próxima jornada del día 9 de mayo, de dónde hay que ir, cómo hay que ir, un poquito para que todos los oyentes se vayan enterando. Pues mira, esta jornada que es sobre biodiversidad, en principio, como el que conoce el proyecto Reciclan, nosotros cuando elaboramos el proyecto siempre, digamos que nuestro objetivo principal era pues tratar de mostrar soluciones para la gestión de residuos vegetales, también de los vestigios inorgánicos como tutores, pero sí que es verdad que sabíamos que no podíamos dejar de lado lo que era el tema de la biodiversidad, el control biológico por conservación, ya que era entonces y sigue siendo una línea bastante importante aquí en nuestro sector. Entonces, pues dijimos, bueno, ¿cómo integramos el fomento de la biodiversidad, el control biológico dentro de lo que es los residuos agrarios, ¿no? Entonces, hemos establecido como una línea, pues digamos, para valorizar de una manera agroecológica esos residuos agrarios que se generan en las explotaciones, como pueden ser los palés, las tuberías, otro tipo, las maderas, los cartones, y pues para darle, digamos, un uso útil, ¿no? Y convertirlos, pues por ejemplo, en refugio de insectos, nidales para aves o para murciélagos, y de esta manera seguir fomentando la biodiversidad. Y entonces nosotros hemos establecido dos espacios, nuestro centro IFAPA, 2 jardines donde tenemos implantado todo tipo de estas infraestructuras, pero dijimos, hoy tenemos que hacer algo más. Y entonces esta guía, lo que presentamos en esta jornada, que creo que va a ser interesante, de hecho muchas veces las jornadas de biodiversidad tienen casi más éxito que otro tipo de jornadas, es presentar precisamente una guía que aúna por una parte, digamos, la posibilidad de que cualquier persona, agricultor, técnico, otro profesional, gestione sus propias plantas, sus propios setos con plantas autóctonos, porque esta guía lo que contiene, por un lado son, no quiero recordar ahora mismo cuántas son, pero todas esas plantas que se están poniendo, los setos, los tomillos, las lavandas, que digamos el manejo de estas plantas, cómo sacar las semillas, cuándo, de qué manera, cómo tratarlas para realmente aprovechar esas semillas que son semillas nuestras, semillas autóctonas, y que el propio agricultor pueda hacer una gestión de sus propios setos, ¿no? Y esta guía también va a incluye también qué materiales que se generan, lo que decía antes, esos residuos para la construcción de hoteles, qué materiales se puede utilizar, cómo pueden ser los diseños de los hoteles. La verdad que tiene cosas muy interesantes con más de 120 fotos, es una guía bastante gráfica. Y también hemos incluido algo que también es muy interesante y de actualidad, que es la colocación, la construcción, damos datos de cómo se deben de construir, dónde se deben colocar de cajas nidos tanto para aves insectívoras como también como para murciélagos. Es decir, que es una guía muy completa que aúna de alguna manera toda esa información y que creemos que es una guía que será una guía útil y práctica no solo para agricultores técnicos, sino incluso para ciudadanos de pie que quieran de alguna manera pues crear espacios en los que se fomente por la biodiversidad y bueno, por todo lo que es la vida silvestre, ¿no? Sobre todo en nuestro entorno aquí del sector de invernaderos. Uh-huh. Esa es un poco la idea de la jornada. Contamos con todas las personas que han digamos, trabajado en esta guía, que son como puede ser, por ejemplo, Vicky Schwarzer, que es técnico de conservación del Jardín Botánico del Arbardinal, que ella va a hablar precisamente de la autogestión de
semillas para la flora autóctona. Contamos también con Estefanía Rodríguez, ella es especialista en temas de biodiversidad y ha hecho muchos trabajos aquí en nuestro centro, que hablará precisamente de los refugios de insectos con residuos agrarios. Y también contamos con Emilio González, que es técnico de seguimiento de fauna amenazada de la Asociación Serval, que nos va a hablar precisamente del manejo de estas cajas nido para vertebrados, cómo se colocan, las características que tienen que tener, porque a veces estas cajas nidos, que ahora, bueno, pues en muchas cooperativas los agricultores las están colocando, pues a veces se compran en sitios y no reúnen las características específicas, no se sabe bien cómo se colocan y luego pues no son útiles. Es decir, que con esta charla de Emilio pues también aprenderemos cómo deben colocar y cómo deben de ser. Y si además puede aprovechar maderas, porque en la jornada también vamos a tener 2 talleres, uno precisamente de cómo sacar las semillas. Como te decía antes, nosotros tenemos 2 jardines que hemos creado, donde tenemos setos, tenemos hoteles, y bueno, pues vamos a hacer un taller para sacar semillas, para distinguir las diferentes plantas, las plantas autóctonas, y también paralelamente tendremos un taller de cómo se construyen esos hoteles de insectos y también cómo se pueden construir las cajas nido para la ave y para los murciélagos. Es decir, tenemos también un expositor con todas estas cajas para que las personas que vengan pues lo puedan conocer. O sea que es una jornada bastante completa y que yo creo que va a gustar mucho. Desde luego sí que suena a que en el marco de esta jornada va a haber un montón de actividades diferentes. Vamos a ir recapitulando. Se tratan de jornadas de biodiversidad, guía para el fomento de la biodiversidad mediante el reciclaje, ¿no? El próximo viernes 9 de mayo. Sí que me gustaría que comentases un poco los horarios. Esto empieza a las 9 y va a ser hasta las 11:30. Y va a ser en el centro IFAPA de La Mojonera, ¿verdad? Sí, exactamente. Estamos a las 9. Contamos con la presencia también de la presidenta del organismo de IFAPA, que va a dar la bienvenida y hará la inauguración. Y bueno, pues el horario empezará sobre las 9:15 así, terminaremos a las 11:30, haremos una pausa para un café. Y bueno, ese sería más o menos el programa de la jornada. La guía que hemos elaborado es una guía digital que repartiremos una ficha que hemos hecho sobre biodiversidad, donde hay un código QR para que todas las personas que asistan se puedan bajar la guía y conocerla pues a medida que la vamos explicando y se va explicando los contenidos. Y bueno, pues prácticamente pues como los talleres empiezan a las 11:30 así, pues yo creo que de 9 a 1 básicamente sería el horario de la jornada. Bueno, vamos a recapitular. En esta jornada se van a tratar cosas como autogestión de semilla de flora autóctona, refugios de insectos con residuos agrarios, manejo de cajas nido para aves insectívoras y murciélagos, aplicación de la biodiversidad con experiencias prácticas en la finca. Coméntame un poco, ¿cuál es el perfil de la persona que puede estar más interesada en acudir a esta jornada? Pues mira, creemos que es un perfil que es una jornada que puede, digamos, interesar a muchos perfiles. De entrada puede interesar a técnicos y agricultores. De hecho, hemos tenido varias peticiones por parte de cooperativas para hacer jornadas en este sentido específicas. De hecho, tenemos una, con lo cual es un perfil que abarca, digamos que es muy interesante también para lo que es el sector de la horticultura en invernadero. Todas las cooperativas están apostando por la biodiversidad. Y la biodiversidad no implica solamente pues el uso de plantas autóctonas, sino también la colocación de infraestructuras ecológicas para el fomento del control biológico por conservación, que es de mucho interés sobre todo en la agricultura ecológica, y sobre todo también en algunas certificaciones ya también se está exigiendo, algunas cooperativas no lo han comentado, la colocación en este caso de las cajas nido, ¿no? Pues para favorecer lo que es la presencia pues de especies de aves que bueno, pues digamos que nuestro entorno agrícola pues no es muy
no incluye, digamos, hay escasez de árboles maduros y de estructuras tradicionales en las cuales se pueden anidar, ¿no?, algunas especies que son de bastante interés porque son controladores de plagas nuestras, de nuestros cultivos, como pulgones, orugas, polillas. Es decir, que hay algunas especies de las que hablaremos en la jornada, que son muy interesantes porque pueden hacer un control, digamos, biológico, ¿no? Y bueno, suelen ser especies amenazadas, que es muy interesante pues promover que con estas cajas pues darle refugio y bueno, pues esto pues es muy interesante de cara a la conservación, ¿no?, de la biodiversidad con el control biológico, ¿no? Fomentando la protección de estas especies. Pues animamos desde aquí a todos los agricultores y a toda la gente del campo almeriense que pueda estar interesado a que se acerque ese próximo viernes 9 de mayo al Centro IFAPA de La Mojonera, donde se va a hablar de este asunto tan importante como es el fomento de la biodiversidad y encima, si es mediante el reciclaje, pues mejor que mejor. Antes de terminar la entrevista, sí que quería hablar un poquito del Instagram, del proyecto Reciclan. Estáis estrenando nueva red social, bueno, una herramienta fundamental para hacer llegar el conocimiento al gran público y además, a través de esta red social se os puede apoyar en un concurso, ¿no es cierto? Sí, es cierto. Presentamos hace ya un par de meses así el proyecto a lo que es la Consejería de Economía y Hacienda, que son los que promueven los fondos europeos que se reciben en Andalucía. Y bueno, pues es un concurso de diferentes proyectos en diferentes modalidades para, digamos, que han tenido alguna transformación en lo que es la comunidad andaluza. Y bueno, pues nosotros dijimos, vamos a presentar Reciclan y bueno, pues nos escribieron hace muy poco relativamente, nos dijeron que habíamos sido seleccionados. Pero bueno, es una votación, digamos, a través de redes sociales y aunque bueno, hemos conseguido muchos votos, pero entendemos que mañana termina, digamos, la votación para que salgan 3 finalistas y bueno, pues se iniciará mañana otra votación para el viernes. Pues decidirán qué proyecto es el ganador, ¿no? O sea que desde aquí hacemos promoción para que nos votéis. La cuenta donde se puede votar el proyecto se llama Fondos de la Unión Europea /Andalucía y en esa cuenta de Instagram pues está nuestro proyecto al cual pues para votar simplemente hay que dar un like. Y bueno, pues esperamos que toda la gente pueda contribuir a sacar un proyecto, digamos, ganador, ¿no? Tenemos alguna competencia importante, pero bueno, creemos que tendríamos posibilidades. Pues animamos a todo el mundo a que se acerque hasta la cuenta de Instagram del proyecto Recicland, que además es muy fácil de encontrar porque es así como suena, Recicland. Y bueno, agradecemos también que hayamos podido estar un ratito aquí hablando de estos asuntos. María del Mar Tellez, técnica especialista, coordinadora del proyecto Reciclan. Nos volvemos a ver, ¿no?, el próximo viernes. Sí, muy bien. Sí, esperemos que la gente se anime y sea una jornada que del agrado de todos y además creo que va a ser, con los talleres incluidos, creo que será una jornada muy interesante en temas de biodiversidad. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros.
aquí el programa de hoy. Volvemos mañana con toda la actualidad agrícola. Recuerden que este programa se hace gracias a Sanfelec, a Riczuan, a Sachi, a Albaida, a Infoagro Exhibition y a Singenta. Mi nombre es Luis Aracho y me despido. Hasta mañana.